Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Como cada semana para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿sí? Y buscar esos eventos tan pero tan importantes que nos marcan absolutamente todo. ¿Qué es Así lo que es. sucedió y también lo que ha de suceder? Exacto, los hitos proféticos que se van comprobando con no solo la palabra de Dios, sino que la escritura va sellándolos también. La historia va sellando también la escritura. Realmente nos están mostrando el camino y cómo, todo aquello que había sido profetizado se Ujú. cumplió. Bueno, eso nos da la certeza que lo que está profetizado para el futuro también se va a cumplir. Así Pero antes es. de entrar en este tema tan pero tan interesante como es el estudio de Apocalipsis y de Daniel, y en esta ocasión leyendo un libro muy pero muy bueno que hace unos aportes excepcionales, aparte de los que ya ha hecho la escritura, como es el libro El conflicto de los siglos, vamos a entrar de lleno en cuáles son los medios que tienen para comunicarse. ¿Te parece? Me parece que es muy bien. Entonces tenemos Facebook y YouTube. ¿Nos encuentran en dónde? Nuestras voces en el desierto. Y allí recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Así muchos pueden aprender más, así como tú estás aprendiendo en este momento. Así es. También tenemos WhatsApp y también Telegram. Al más 1-801-499-1334. Y nuestro correo electrónico que es nb. nbdesierto@gmail.com. Casi dije el de la radio también. Ay, lo Así sé. es. Y hablando de radio, obviamente también este programa lo vas a poder escuchar a través de Radio Messer, tu radio. Y para eso solo necesitas o bajarla, ir a la página de Radio Messer, vamos a empezar por ahí, que es www.radiomesser.com. Bajas la aplicación, tienes los medios para comunicarte y demás. Y si no, me imagino que ya la aplicación la bajaste. Todo lo que tienes que hacer es darle clic para empezar a escuchar la radio. Así es. ¿Ok? Y como dijimos hace un momento, recuerda darle like, me gusta y comparte con otros también. No solamente estos programas, sino también todo lo que tiene que ver con la radio. Exactamente. ¿Te parece si oramos y empezamos, Daniel? Oramos y empezamos, así es. Querido Padre que está en los cielos, le damos infinitas gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos con usted en primer lugar y también con las distintas personas que quieren aprender más acerca de su palabra. Amén. Pedimos, Padre, de que usted venga en este momento a enseñarnos, porque no queremos estar con nuestros prejuicios, no queremos tener nuestras concepciones, sino que sea la enseñanza de lo alto la que nos dé la vida y que nos ilumine el entendimiento. En el nombre de Jesús oramos estas cosas y las agradecemos. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, algo así como tú estabas diciendo en el libro El El conflicto, conflicto de los siglos, Ajá. así es. Allí estamos leyendo párrafos muy, pero muy interesantes. Que si nos quieres seguir, si tienes el libro, es el capítulo titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Así es. Y aquí estamos, yo tengo la página 316, tú La estás mía es la 262. 262, todo depende a veces la encuadernación, Correcto. etcétera, en qué página está allí registrado. Ok, aquí hay un párrafo que comienza diciendo: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Entendamos que está hablando, está entre comillas, está hablando del pasaje de Apocalipsis, De que Apocalipsis. habla justamente acerca de esto y ahora va a explicar a qué es lo que se refiere. Así es, dice: el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciará el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuenta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado y en lugar de consagrar y en lugar Y en se su lugar. cons- y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. O sea, todo lo que podían contradecir de lo que la palabra de Dios decía, lo estaban haciendo. Así es. Tremendo. Sigue diciendo unos párrafos más adelante: uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existe,
toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Yo te desafío. Guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos, entonces, ¿quién va a creer que existes? Eso lo dijo Lacretelle en un libro llamado La historia de Francia. Tremendo, tremendo lo que está diciendo ahí. Es realmente impresionante. Tengo otro pasaje acá que dice, y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta, y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. La Francia incrédula había acallado las voces de reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Qué tremendo lo que estaba haciendo en ese momento. Qué tremendo. También me gusta el pasaje que dice allí, dijo el necio en su corazón. Si puedes leerlo, por favor. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se me fue, léelo tú. Sí, aquí está. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Y el Señor declara respecto de los que pervierten la verdad, que se hará manifiesta a todos su necedad. En 2 de Timoteo 3:9. Y dice aquí también, después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el excelso que habita la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas, dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal, que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó ésta al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban. Tremendo. Todo lo que estaban haciendo, digo, ya era la lujuria total. Sí, sigue diciendo el otro párrafo, dice, esta momería sacrílega y ridícula estuvo de moda, y la instilación de la diosa de la razón fue imitada en algunas poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. El orador que introdujo el culto de la razón se expresó en estos términos: legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. Un pueblo inmenso se ha trasladado hoy a estas bóvedas góticas en la que por vez primera han repercutido los ecos de la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Esto está en un libro escrito por Thiers, Historia de la Revolución Francesa, capítulo 29. Esto es tremendo, o sea, se han alejado, se han ido de un extremo al otro. De un extremo al otro. Ahora, nada nos interesa lo que es Dios, vamos a lo que nosotros llamamos verdadero, que es el culto a la razón. A la razón, sí. Y levantaron a modo de representante a una mujer que era una bailarina de la ópera. O sea, ni siquiera una persona que estaba 100% instruida ni nada por el estilo, como para denominar la rosa. Pero ¿qué pasaba?
Pasaba todo por lo sensual, pasaba todo por lo físico. Así es. Abandonaron todo, o sea, por seguir a la razón. Exactamente. Todos Exactamente. los principios, todo lo que era lo pudoroso, todo se dejó librado a la Todo. razón y todo al libertinaje. Exacto. ¿Quieres seguir el párrafo ¿Sí? siguiente? Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: Mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y, si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. ¡Qué Wow. tremendo! ¡Qué tremendo! Mira lo que sigue diciendo. Poco después de esto, procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta ocasión, la Sociedad Popular del Museo entró en el salón municipal gritando ¡Viva, vive la razón! Y Viva la razón. exacto, viva la razón. Y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, quemados en parte, entre otros brevarios, misales y el Antiguo y Nuevo Testamento, que espiaron en un gran fuego, dijo el presidente, todas las locuras en que por causa de ellos había incurrido la raza humana. Esto está escrito en el Journal de París de 14 de noviembre de 1793. Qué tremendo, tremendo, tremendo. Digo, ¿cómo pudieron llegar a hacer lo que hicieron? Así es. Pero todo fue porque tergiversaron la palabra de Dios. Quienes estaban a cargo de presentar la verdad de Dios, la empezaron a tergiversar, empezaron a poner cosas que no estaban en la palabra, ¿verdad? Por eso A usarla indebidamente. necesitamos tener mucho cuidado cómo interpretamos la palabra de Dios y tener mucho cuidado cómo la expresamos y no acomodarla a nuestro gusto, Correcto. así como hicieron ellos. Exactamente. Tomaron ciertas frases para decir, no, esto es lo real, lo otro no sirve para nada. Sí, fíjate lo que sigue diciendo. Decía, la política de Roma se debía a la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsables al trono y a la iglesia. En estricta justicia debieran atribuirse a la iglesia sola. Se había emocionado el ánimo de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemigos de la corona, como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio de esta nación el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. El espíritu de libertad acompañaba a la Biblia. Doquiera se la recibiese, el Evangelio despertaba la inteligencia de los hombres. Estos empezaban por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia, al vicio y a la superstición. Empezaban a pensar y obrar como hombres. Al ver esto, los monarcas temieron por la suerte de su despotismo. ¡Wow! Fíjate cómo el gobierno, influenciado por una mala teología, que lleva a hacer ver a la reforma, y estamos hablando de la reforma protestante, Así que es. lleva a hacer ver a la reforma. ¿Y qué fue la reforma? Pues ni más ni menos que volver a la Biblia, y nada más que a la Biblia. La escritura es solo escritura, como Así dijo es. Lutero. Digo, ¿eso qué hace? La mala, vamos a decir así, la mala utilización, el mal empleo de las escrituras, junto con el poder político, terminan en lo que estuvimos viendo, Así en es. el desastre total. Total. Total de una nación que hasta el día de hoy paga el precio, Por obviamente. supuesto, sí. Hasta el día de hoy. Es realmente muy, pero muy triste. Dice, se decía por parte de quien era responsable de la iglesia en aquel tiempo, en Francia en 1525, decía, esta manía, o sea, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino
hasta con los principados, con la nobleza, con las leyes, con el orden y con las jerarquías. Esto está en un libro titulado Historia de los protestantes en Francia, libro primero, capítulo 2 de G. de Felice. Y eso era todo lo contrario. Pero nosotros entendamos, quien estaba obrando detrás de esto, que no quería que se viera la verdad de Dios, era ni más ni menos que el enemigo de las almas, ¿verdad? Entonces ese era y después otra frase que ellos mismos dijeron, dice, al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno. Claro, el gobierno como tal no iba a querer a nadie que lo sacara del lugar, pero no era que hubiera una nueva religión, se volvía la Biblia, de la cual se habían apartado. Pues estaban bien preocupados, sabían perfectamente que todo esto estaba trastocando todo y que se iba a formar, iba a suceder una revolución entre los protestantes y el gobierno. Exacto. Fíjate lo que dice allí, que los teólogos que apelaban a la preocupación del pueblo, si puedes leer eso. Y los teólogos apelaban a las preocupaciones del pueblo al declarar que las doctrinas protestantes seducen a los hombres hacia las novedades y la locura. Roban así al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen la iglesia y el Estado al mismo tiempo. De ese modo, logró Roma predisponer a Francia contra la Reforma. Y la espada de la persecución se desvainó por primera vez en Francia para sostener el trono, resguardar a los nobles y conservar las leyes. Tremendo, tremendo. Poco previeron los reyes cuán fatales iban a ser los resultados de tan odiosa política. Las enseñanzas de la Biblia eran las que hubieran podido implantar en la mente y en los corazones de los hombres aquellos principios de justicia, de templanza, de verdad, de equidad y de benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia engrandece la nación, y con ella será afirmado el trono, Proverbios 14:34 y 16:12. El efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre, Isaías 32:17. El que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. El que teme a Dios honrará al rey en el ejercicio de su autoridad justa y legítima. Pero, por desgracia, Francia prohibió la Biblia y desterró a sus discípulos. Siglo tras siglo hubo hombres de principios e integridad, de gran inteligencia y de fuerza moral, que tuvieron valor para confesar sus convicciones y fe suficiente para sufrir por la verdad. Siglo tras siglo, estos hombres penaron como esclavos en las galeras y perecieron en la hoguera, o los dejaron que se pudrieran en tenebrosas e inmundas mazmorras. Miles y miles se pusieron en salvo huyendo, y esto duró 250 años después de iniciada la Reforma. No estamos hablando ni de una semana, ni de dos, ni siquiera un mes. O de un par de años. 250 años después de iniciada la Reforma. Sigue diciendo aquí Alba, casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo de tiempo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores, llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el carácter ordenado que por lo general los distinguía y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Pero en la medida en que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Si hubieran permanecido en Francia, todos los que la abandonaron, si por espacio de 300 años la pericia industrial de aquellos hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas, si durante esos 300 años el genio creador de los mismos, junto con su poder analítico, hubiera seguido enriqueciendo la literatura y cultivando las ciencias de Francia, si hubiera sido dedicada la sabiduría de tan nobles hijos a dirigir sus asambleas, su valor a pelear sus batallas y su equidad a formular las leyes, y la religión de la Biblia a robustecer la inteligencia y dirigir las conciencias del pueblo, qué inmensa gloria no tendría Francia hoy. Qué grande, qué próspero y qué dichoso país no sería. Toda una nación modelo.
Pero, y ahí viene el problema, un fanatismo ciego e inexorable echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Dijo a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria: escoged entre la hoguera o el destierro. Al fin la ruina del Estado fue completa. Ya no quedaba en el país conciencia que proscribir, religión que arrastrar a la hoguera, ni patriotismo que desterrar. Todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores. Wow. Sigue diciendo también: con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas, los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos, el entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegúrase que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Es tremendo, digo. Qué situación más triste que llega a arribar esta nación, todo por sacar a Dios del lugar que le corresponde. Por supuesto. Pero esto no solo le pasa a Francia, esto le pasa a cualquier nación, a cualquier pueblo y a cualquier persona que quiera quitar a Dios de su vida. Cuando tú quitas a Dios, estas otras cosas van a venir como consecuencia. ¿Por qué? Porque solo Dios está la rectitud, solo Dios está el amor, solo en Dios está la obediencia, solo en Dios está todo lo que enriquece a una persona, a un pueblo y a una nación. Lo quitas, se va todo. O sea, no tenemos necesidad de por qué tener que experimentar en nuestras propias vidas esto tan tremendo. Qué mejor que aceptemos a Dios ya mismo. Pero vemos cómo la profecía que estaba diciendo de los testigos que iban a dejar de profetizar, que iban a ser muertos en la plaza y todo lo demás, cómo Francia lo cumplió al pie de la letra. Sí. ¿Cómo lo cumplió? Sigue diciendo, ¿sí? Alba, el Evangelio hubiera dado a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes y arrastraron finalmente a la nación a la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma, el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio y de amor que diera el Salvador. Todos se habían apartado de la práctica de la abnegación en beneficio de los demás. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacía más y más manifiesto y avallador. Sus varios siglos de libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. Indudable. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios. Y de este modo el pobre estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la Iglesia y del Estado pesaba sobre los hombres de las clases media y baja del pueblo, los cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. Y lamentablemente, Alba, esto se ve también en nuestro mundo hoy. Tristemente. Recordemos que los años previos a la Revolución Francesa, Francia se caracterizó porque el gobierno, los ricos y los que pertenecían a la iglesia no pagaban impuestos. Y todo el dinero que ellos necesitaban provenía justamente de la clase baja y media de Francia. Pero claro, esta gente iba a llegar un momento que se iba a cansar. Así es. Iba a llegar un momento que se iba a cansar. Y fíjate lo que dice aquí, dice, el placer de los nobles era considerado como ley suprema, y que el labriego y el campesino pereciesen de hambre no era para conmover a los opresores. En todo momento el pueblo debía velar exclusivamente por los intereses del propietario.
Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo y de una miseria sin alivio, y si alguna vez osaban quejarse, se les trataba con insolente desprecio. En los tribunales siempre se fallaba en favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulos el cohecho, y en virtud de este sistema de corrupción universal, cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común por los magnates seculares y por el clero, no llegaba ni la mitad al tesoro del reino, ni al arca episcopal, pues la mayor parte de lo que cobraban lo gastaban los recaudadores en la disipación y en sus francachelas. Y los que de esta manera despojaban a sus consúbditos estaban libres de impuesto y con derecho por ley o por la costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150.000 personas, y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. Esto es realmente muy, pero muy triste. Muy triste. Vemos que Francia estaba en una decadencia total. Sí. ¿Por qué? Simplemente por haber dejado a Dios de lado. Así es. Y perdieron absolutamente todo. Correcto. De poder llegar a ser una potencia mundial, pasó a ser que el peor país del mundo. Exacto. Pero esto no iba a durar para siempre. No. Esto no iba a durar para siempre. Así es. Pero Alba, tampoco el tiempo dura para siempre. Uy, cierto. ¿Ok? Así que vamos a dejar por aquí, vamos a continuar en el próximo programa para poder seguir aprendiendo grandes maravillas de todo esto que está sucediendo, que lo hemos venido estudiando en lo que decía la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Capítulo 11 para ser más exactos. Así es. Y esto lo confirma la historia, no solamente en este libro, sino que allí vemos que fueron sacados textos de diferentes libros de Francia, y allí cuenta toda la historia, qué fue lo que estuvo sucediendo y con lujo de detalles. Así es. Historia que, como dijimos hoy, no tenemos necesidad de repetirla individualmente. Tristemente las naciones están sacando a Dios de su vida. Y ya vemos lo que pasó con Francia y estas cosas van a volver a repetirse. Pero Así tú y es. yo no tenemos necesidad de pasar por eso. Así que mantengamos la bandera de Cristo en alto. A Dios siempre vivo en nuestro corazón y estudiando cada día su palabra y compartiéndola. Por eso te instamos a que compartas este programa también. Así es. ¿Terminamos con una oración? Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos porque usted nos permitió tener una amplitud una visión más amplia, Señor, respecto a los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XVI y XVII. Padre Santo, realmente es tremendo lo que acabamos de leer, pero más tremendo es, Señor, que no se ha aprendido la lección. Por eso pedimos, Señor, de que nos dé sabiduría para que nos volquemos 100% a usted a fin de no repetir esta triste historia. No hay necesidad de ello. Ayúdenos, Padre, para seguir adelante siempre en su camino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Te esperamos en la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Muchas bendiciones para todos. Que Dios los acompañe.